tu nombre. El día de hoy es un día muy lindo y especial porque lo hemos apartado para ti. Tu palabra dice que es el día del Señor. Y así nosotros queremos darte a ti la gloria, darte la honra y la alabanza. Te bendecimos y pedimos que tu palabra sea guiada por el Espíritu Santo para que penetre a nuestros corazones y sane, transforme, cambie, fortalezca y unja nuestro interior. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso también al Señor. El tema de hoy es un poquito curioso. Se llama el título ¿Le importamos a Dios? Pregúntese, ¿le importamos al Señor? O pensando en los seres queridos, ¿le importamos a alguien más? Porque a veces nos sentimos solos y sentimos que la vida nos ha llevado por un camino bastante difícil. Y pues Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma tiene sentimientos. Y muchas veces, por muy duro que seamos, llega un momento de la vida que nos podemos quebrar. Porque somos seres creados así, con humanidad, con empatía. Y es bueno que nosotros dejemos que los sentimientos fluyan, no que nos gobiernen, porque no caminamos por sentimientos, sino que por fe. Pero los sentimientos son válidos, porque Dios los hizo así. Él nos dio sentimientos para amar, ¿verdad? Para bendecir, para ayudar y para podernos identificar los unos con los otros. Dios quiere que seamos misericordiosos, como también Él es misericordioso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, vamos a ir a través de la palabra y vamos a ver cómo sí le importamos a Dios. Jesús había ido a predicar y le había prestado la barca a los discípulos a la orilla del mar, o sea, así le llamaban ellos, a un lago. Y después que terminó de enseñarles y de hablarles del reino de Dios y de mostrarles por parábolas qué significado tenía, llegó el momento que despidió a todos y les dijo: pasemos al otro lado del mar. Pero mientras iban sucedió algo bien interesante. Vamos a leer Marcos 4, del 37 al 38, dice así: pero se levantó una gran tempestad. No era cualquier tempestad, era sido como un viento huracanado, algo muy, muy complicado. Dice, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, o sea, Jesús, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, lo sacudieron, lo despertaron, lo levantaron y le reclamaron: no tienes cuidado que perecemos. Esta expresión, si ustedes la analizan y la buscan en algún comentario, representa una duda humana común, un sentir como que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento o crisis. No tienes cuidado que perecemos. Como quien dice, ya nos olvidaste, no estás atento. Es algo similar a cuando sentimos que Dios no contesta nuestras oraciones. Ese fue el sentimiento que ellos tuvieron cuando le dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y mi pregunta esta mañana es: ¿alguna vez te has sentido así? Yo sí me he sentido en algún momento de mi vida. ¿Y qué pasó?
¿dónde está el Señor, verdad? O sea, es como que si a nadie le importara lo que nos está pasando, ni siquiera a Dios. Hubo un tiempo mientras estaba en otro país y pasaba por un tiempo muy lleno de dificultad. Tenía poco tiempo de haber aceptado al Señor, pero estaba confiando en Dios. Sin embargo, había muchas cosas que se parecían a una tormenta que parecía que no se terminaba, ¿verdad? Y yo siempre he confiado en su palabra desde que me convertí y confiando en sus promesas, aunque me faltaba todo, yo prácticamente decía, todo lo tengo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así lo estaba llevando. Pero un día, ¿verdad? Se acabó todo. El dinero, la comida y todo se acabó. Y yo dije, bueno, Dios va a proveer. Y seguí, ¿verdad? Caminando. Vivía en un lugar muy retirado, como 1 kilómetro de donde me dejaba el bus. Y era una cuesta, pero que se cansaba uno. Y con hambre y sin comer era más cuesta para arriba. Y iba caminando pensando en todo lo que me estaba pasando y creyendo en las promesas de Dios mientras caminaba, y era de noche, ya eran como las 8 o 9 de la noche, oscuro, y de repente una vocecita aquí en el oído diciéndome, ajá, ¿dónde están las promesas de Dios? Porque dices que no hay justo desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan. El enemigo sabe usar la Biblia también, pero al revés la usa. Y me quedé así de repente y dije, es cierto, si estoy padeciendo hambre, estoy sí necesitado, y entonces la promesa, pero miren, Dios está ahí con nosotros siempre. Una vocecita aquí y luego inmediatamente la otra aquí que me dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren, mis hermanos, pero así en el momento la palabra me respaldó y no solamente escuché. Esta semana se termina todo, vas a tener más de lo que has esperado, y es más, ya no vas a subir esta cuesta a pie, la vas a subir en tu carro. Así lo sentí. Yo dije, pero si no tengo nada, ¿con qué voy a comprar un carro, verdad? Sí. Y me quedé, pero yo dije, bueno, cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasará. Yo esa palabra no me la inventé, yo la escuché del Señor, del Espíritu del Señor. Miren, esa semana todo cambió, conseguí trabajo, los hermanos de la iglesia me sorprendieron, hicieron una colecta y de repente me dijo un hermano, mira, fíjate que esta colecta la hicieron para ti, y miré, y era una cantidad para pasar unos 15 días, y ya tenía trabajo mientras me pagaban, y vino un hermano que había estado en Miami, y regresó y me buscó y me dijo, Leonel, fíjate que mientras estuve en Miami visité un lugar y le conté del plan que estamos haciendo acá en la iglesia y me donaron un carro, un microbusito de 3 filas, y yo no puedo ponerlo a mi nombre porque tengo mucha carga, no lo puedo poner ahí. Pero hablando con los hermanos sentimos que tú debes ponerlo a tu nombre y usarlo para ti y para la iglesia. Aleluya, Dios. Ahí estaba el carro, mis hermanos. Porque uno piensa que Dios ya lo olvidó y de dónde van a venir las cosas. Pues si Dios hizo las cosas de la nada, pues de la nada van a venir. Y mire, ahí sí que de la nada literalmente vino el vehículo. Y miren cómo me sirvió de veras y nos sirvió para la iglesia. Entonces, ¿verdad? Hay que reflexionar cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, porque
El Señor nunca se olvida de nosotros y sí le importamos, sí le importas a Dios, desde que Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos de la Biblia, cómo Dios responde en nuestros tiempos de necesidad. Vamos a ver en Juan 11 del 32 al 33, donde se narra la muerte de Lázaro. Jesús había hecho una amistad muy cercana con María y Marta y su hermano Lázaro. Y estando Jesús predicando en otro lugar, le avisaron de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, con la idea de que él fuera a orar por él al lugar donde estaba. Pero Jesús adrede no fue, se quedó 4 días más. Y cuando los discípulos le preguntaron por esto, él les dijo: Lázaro ha muerto, verdaderamente, pero voy para despertarle. Jesús esperó hasta el momento final. No fue cuando esperaban que llegara. Y a veces tenemos que entender el tiempo de Dios también. Cuando a veces no recibimos algo o no tenemos algo y lo pedimos a Dios, no es que no nos lo quiera dar, sino que el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, no el tiempo Cronos, es lo más importante acá. Dios se quiere glorificar y Dios quiere hacer algo que nosotros no entendemos. Y quisiéramos que en el momento esté la respuesta, pero Dios actúa en los procesos, hay que entender también eso. Pues, si fuera como la lotería, pues la rifamos y ahí sale y se la ganó o la perdió. Pero, ¿qué formó Dios en tu vida? Nada. Por eso es de que no es correcto, no es bueno el juego del azar, porque siempre estamos al azar. Y Dios no camina al azar, Dios camina con un propósito y te va a llevar a través de un proceso para lograr ese propósito en tu vida y en la de los demás y aún en la iglesia. Entonces, vamos a leer la parte de Juan 11, 32, 33. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ven el reproche, ven el reclamo. ¿Por qué no viniste? Te mandamos a llamar. Y si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay otra parte más adelante que dice: y Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró el Señor? ¿Por qué se estremeció en espíritu? ¿Por qué se conmovió? Porque Lázaro le importaba, María le importaba, Marta. Y cada uno de nosotros le importamos a Dios, mis hermanos. Aunque pareciera que Él no respondió a la súplica de ellos: Señor, ven, porque el que amas está enfermo. Eso no fue. Estuvo ausente. Pero llegado el momento, Él fue. Y todavía Marta y María no habían entendido lo que Dios quería hacer. Entonces, ¿verdad? Jesús se conmueve. Él pasa ese momento, ¿verdad? Con ellas. Y aunque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, sintió el sufrimiento de ellas. Eso es lo que quiero que comprendan. Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. En su humanidad, él sintió la empatía, el sufrimiento, ¿verdad? Sintió la misericordia, ¿verdad? Por María y Marta, que pues estaban llevando el duelo en ese momento. Hay un salmo que nos va a ayudar para entender un poco más esto, y es el Salmo 34 del 17 al 18.
Salmo 34 del 17 al 18 dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Clame, Dios le oye, Dios entiende lo que nos pasa. ¿Usted le importa a Dios? ¿Le importa? Y a las demás personas también. Pero a veces nosotros actuamos más lento que el Señor, porque nos cuesta. Pero el Señor no, Él responde. Clama lo justo y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él lo hará. Él te librará. Él ya oyó. Cuando Daniel el profeta oraba por una revelación de su pueblo Israel, y le pedía a Dios, el ángel vino después de 21 días y le dijo, Daniel, muy amado, desde el momento que te dispusiste a abrir tu corazón delante de Dios y a proferir tus palabras, Él las oyó. En el mismo momento que Él clamó, Dios lo oyó. Pero tardó la respuesta. ¿Por qué? Y nos habla de una batalla espiritual, de una lucha espiritual, donde Daniel tuvo que ponerse en ayuno y oración, pidió también refuerzos y llegaron. Pero Dios le dijo, Él te escuchó. Entonces, yo quiero recordarte que sí, Dios te escucha, ¿verdad? A Dios le importamos y Él va a actuar en el momento indicado. Luego dice en el 34:18 lo que sigue. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados, a los que están quebrados, mis hermanos, a los que la vida o personas los han herido, quebrado. El Señor está cercano. Él le importa tu sufrimiento y va a salvar a los contritos de espíritu. Entonces, Dios sabe, mis hermanos, de nuestros problemas, angustias y aflicciones, de nuestros dolores y de nuestras enfermedades. Él no las pasa desapercibidas. Hay una anécdota que me gusta, es muy común, pero es bueno recordarla cuando podamos siempre. Se llama Huellas. Un hombre siempre que caminaba en la arena del mar, veía que a la par de él iban dos huellas, aparte de las de él. Y al orar, Dios le decía que era su presencia, que siempre lo acompañaba e iba con él. Y miraba 4 huellas cuando veía hacia atrás, porque 2 eran suyas y 2 eran del Señor. Un día que estuvo en un problema de los más tremendos para él y difíciles, angustiado vio hacia atrás y solo vio 2 huellas y le dijo, Señor, me has abandonado, solo veo las huellas mías. El Señor le dijo, no, son las mías, yo te llevo cargado. Hay momentos, mis hermanos, que es necesario que nos carguen, así como los niños, como los bebés, es necesario que alguien más nos cargue. Cuando Moisés estaba orando en una guerra tremenda del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, él oraba y se cansaba, pero los amigos le tenían las manos levantadas, a Aarón un brazo, Hur el otro, y así él se sentó sobre una peña que significa Cristo. O sea, Cristo lo cargó y los amigos lo apoyaron. Hermanos, apoyémonos en oración. Sentémonos sobre esa roca, o quiero decir, descansemos sobre la roca que es Cristo. Y los demás, apoyémonos. Tengamos empatía, mis hermanos. A veces solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos, ¿verdad?, en los demás. Y sépalo que hoy es por uno y mañana puede ser por mí. Entonces, sembremos para que el día que nos toque a nosotros, que alguien más haga lo que nosotros hicimos, siempre por los demás. Oremos. Por eso es que tanto les invitamos a venir el miércoles a orar. Pero sé que alguno no puede, hágalo en su casa, pero nunca deje de
orar. Dios está atento a todo lo que nos pasa y, ¿verdad?, tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles? La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos va a ayudar si entendemos, como yo les contaba, cuando oí esa voz a un lado negativa y al otro lado una voz diciéndome que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hay palabras que usted debe recordar cuando pase por momentos difíciles. Cuando pase por las aguas, dice la Biblia, no se ahogará. Y cuando pase por el fuego, no lo quemará, porque Dios está contigo. Amén. Aleluya. Vamos a leer Proverbios 18:10 para que aprendamos a confiar en el nombre del Señor. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿A dónde tenemos que correr, mis hermanos? Al Señor. ¿Por qué? Porque es torre fuerte su nombre. Cuando usted se toma del nombre de Jesús, es como una torre fuerte de protección. Él lo protegerá. Corra a él. Y dice, será levantado, será guardado, será guiado. Entonces recuerde siempre, torre fuerte es el nombre del Señor, el nombre de Jesús. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Él es Dios, Él está en su trono, calle delante de Él toda la tierra. Entonces, confíe siempre en el nombre del Señor, corra a Él. Amén. ¿Ha visto los niños pequeños cuando se asustan? ¿A quién corren? ¿Donde el papá o donde la mamá? Salen corriendo y a abrazarse. Si se le ha olvidado, mire algún niño por ahí que anda. Se asusta, corre donde papá o mamá. Corra donde el papá Dios. Amén. De nuestro Padre Celestial, Él lo va a levantar. Lo va a tomar y lo va a levantar. Lo va a cargar, en otras palabras. Otra que tenemos que ver, otra palabra de recordar, Salmos 46 del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra vez, Dios es que nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, mire, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, esto nos da la fuerza interna que necesitamos, aún en momentos caóticos. Miren lo que dice el Salmo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, o sea, aunque hayan terremotos, quiere decir ahí, ¿verdad? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan cataclismos, aunque hayan tsunamis, se puede decir ahí, dice, y bramen las aguas, y tiemblen los montes, hayan temblor, no importa, que haya un momento caótico, eso es lo que quiere decir ahí, una metáfora, está hablando, ¿ves? El que habla, el profeta. Entonces dice que cuando vengan esos tiempos que se le salen a uno del control, entonces recuerde que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, ¿será que pasamos por tribulaciones? No estoy hablando de la gran tribulación,
que la Biblia habla que un tiempo en la venida del Señor, dice que va a haber un tiempo de tribulación como no lo ha habido antes ni lo habrá jamás. En ese tiempo de esa gran tribulación, nosotros ya habremos sido arrebatados por el Señor, pero eso va a ser otro tema. Entonces, no temeremos, dice, aunque suceda todo eso. Otra escritura que podemos recordar es Mateo 11:28. Vamos a leer Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, a él correrá el justo. Ahora luego dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo les haré descansar. A veces espiritualmente ya no le atinamos, estamos cansados, trabajados, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, ¿a dónde va a ir usted? Bueno, Jesús dice, vengan a mí, echen su carga sobre mí. Es tiempo de buscar al Señor. Entonces, recordemos de ir a Cristo cuando sea estos tiempos difíciles. También debemos recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hay muchas cosas que a veces se nos olvida y la Biblia nos lleva a que pongamos atención al sacrificio. Todo lo que se logró para nosotros, para la iglesia, para los gentiles, todo lo que nosotros tenemos fue logrado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso vamos a leer Isaías 53, del 4 al 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué pasó con nuestras enfermedades? Cristo las llevó en la cruz. Ok. Dice, y sufrió nuestros dolores. Ahora, ¿tiene quebrantos en su corazón? ¿Tiene heridas en su corazón? ¿Tiene dolores físicos o espirituales? Él lo llevó en la cruz también. Luego dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Somos rebeldes, mis hermanos, pero Él llevó nuestras rebeliones en la cruz también. Molido por nuestros pecados, fue crucificado horrible y tremendamente por el pago de la culpa, por nosotros, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted puede decir hoy, yo tengo paz porque Cristo me dio paz en la cruz. Él llevó el castigo de mi falta de paz. Ahora yo tengo paz en el Señor. Y por su llaga, dice, o sea, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Mis hermanos, el Señor dijo en la cruz, consumado es. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La ley fue clavada en la cruz. No hay más condenación el que en mí cree, dice el Señor. Tus enfermedades yo las llevé en la cruz. Tu rebeldía yo la llevé en la cruz. Tu pobreza yo la llevé en la cruz. Tu miseria yo la llevé en la cruz. Todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en Él ya se cumplió. Solamente corra a Él. A Él correrá el justo y levantado será. Él te levantará. Vendrás corriendo y te tomará, vamos a decirlo en guatemalteco, y te chineará. O sea, eso quiere decir ahí, dice, levántate, levantará. Entonces, vemos la promesa de Dios para nosotros. Sí, hermanos, le importamos. Si nos dio a Cristo Jesús, su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Debemos de entenderlo también. Ahora, Dios nos muestra su amor con todo esto. Romanos 5:8, leámoslo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Aunque estábamos como estábamos, Él no nos pidió nada, solo pagó por nosotros, para que un día nosotros respondiéramos a ese amor y nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Otra cosa que es bien importante para entender, nos lo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, ¿ama a Dios usted? Pues la Biblia dice, y sabemos, a los que aman a Dios, todas. No dice unas cuantas cosas, todas las cosas les ayudan para bien. Yo le podría decir en el momento, y entiendo por qué Marta y María le reclaman, si hubieras estado aquí. Ahora, ayudó para bien, para ella, para Lázaro y para todo el pueblo donde estaban de la ciudad. Sí, mis hermanos. Después de 4 días, Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Marta y María le dicen, Señor, no abramos la tumba, porque Él le dijo, quiten la piedra. Él le dice, no, hace 4 días, ya hiede. Todos sabemos que a los 4 días ya se engusanó el cuerpo, pues. Ya se descompuso, el estado de descomposición completa y casi total. Pero miren, mis hermanos, Él esperó todo ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que cuando estaba frente a la tumba, Él clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Algunas personas dicen de una manera así como bastante, pues, para sacar un poquito de ánimo. Qué bueno que Jesús dijo Lázaro, porque se dice, ven fuera, se levantan todos, dice. Y es cierto, un día Dios va a dar como voz de trompeta, y cuando todos los muertos oigan la voz del Señor, va a haber una resurrección total de todos los muertos, de todas las personas que han existido en toda la humanidad. Imagínense qué poder el de Dios, que del polvo, de la ceniza, de donde se deshizo todo, van a volver a formarse los cuerpos de las personas. Y miren cuántos millones no somos hoy, y cuántos no han vivido, pues. Pero Él dijo, Lázaro, ¿por qué? Porque Él quiere que te des cuenta que Él es un Dios personal. Lázaro le importaba, Él no lo olvidó, como pensaron todos. Pues se le olvidó, se quedó por allá, ¿verdad? Qué desconsiderado el Señor, porque así pensamos nosotros. Y los amigos no lo vino a ver, ¿verdad? Pero había un propósito mayor. Todos los que estaban ahí creyeron. Todos los que oyeron y vieron a Lázaro después creyeron. Lamentablemente las autoridades no, porque nunca aceptaron que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero todos los que creyeron fueron salvos. Y fueron muchos. A Él le importaba a Lázaro. Tú le importas a Él. Amén. Yo quiero que lo mires. Velo esa mañana. Le importas a Dios, le importamos al Señor. Mirad cuán amor nos ha dado, que nos ha hecho hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Hay un ejemplo más o dos creo que tengo más, de cómo podemos ver que le importamos al Señor. Uno es el caso de una mujer que padecía de flujo de sangre. Cuando Jesús terminó de predicar donde estaba Él en ese momento, llegó un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y le dijo a Jairo, Señor, se postra y le dice, Señor,
mi hija está enferma, ven y pon la mano sobre ella y sanará. Jesús dijo, sí, vamos. Pero mientras iba en el camino, había una mujer que tenía un flujo de sangre. Y vamos a leer esa escritura porque creo que nos conviene hacerlo. Marcos 5, 24, 26, lo vamos a leer. Dice, fue pues con él, o sea, con Jairo, el principal, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, 12 años, mis hermanos, enferma, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Mis hermanos, interesante. Entre más ella buscaba cómo salir de la enfermedad, le iba peor. Muchos de nosotros acá hemos pasado por situaciones difíciles, unos más que otros, pero hay enfermedades que sí son duras. Y esto había pasado ahí. Ahora, pero sucedió algo diferente. Dice Marcos 5, 27, 29, vamos a seguir leyendo. Marcos 5, 27, 29. Cuando oyó hablar de Jesús, esa es la diferencia, oyó y creyó. A él correrá el justo y levantado será. Cercano está a los quebrantados de corazón. Oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tan solamente tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, ¿fue casualidad que Jesús pasara por ese lugar? No, él no hacía nada si no se lo indicaba su Padre, dice la palabra. Siempre había un propósito. ¿Se recuerdan cuando dice que habló con la mujer samaritana en aquel pozo de Jacob? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Él iba para otro lugar, pero se fue por Samaria porque había una mujer que a Dios le importaba, que a Dios le interesaba, y pasó por ahí. Ahora hay una mujer que tiene que ser tocada por el Señor. Ahora, dice acá que le apretaba la gran multitud, pero estaba esta mujer que había buscado todo. Y luego dice, cuando oye hablar de Jesús, vino detrás de él, entre la multitud, y tocó el manto. Ahora, ¿por qué tocó el manto del Señor? Bien importante eso. Bueno, pueden haber muchas razones. Una era de que como ya había probado todo y oyó que Jesús sanaba, dijo, bueno, si me puedo arriesgar. Mire, ella no podía salir en público. Ella era considerada inmunda según la ley que tenían todos los judíos. Así como los leprosos, también era esta enfermedad. Si ella se acercaba sin aviso ni nada, y muy cerca, podía ser apedreada por la multitud y podía ser muerta. Pero ella dijo, bueno, si de todas maneras me voy a morir de la enfermedad, ¿qué más me da? ¿Qué más me podría haber pensado eso? Pero algunos estudiosos piensan algo diferente. Porque por medio de la palabra de Dios viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Había una profecía en el libro de Malaquías, puedes leerla después, que habla de que cuando el Mesías viniera, traería sanidad en el borde de su manto. Imagínense, él traería sanidad en el borde de su manto. Y esta mujer oyó hablar que Jesús era el Mesías.
Y dijo, entonces, si trae sanidad en el borde de su manto, si yo lo toco, Él me va a sanar. Amén. Y se arriesgó. También, porque no solamente creyó, sino que también tenía que correrse el riesgo. Pero, por lo menos, para disimular un poco, se vino por detrás de la multitud. Mire, la multitud apretaba al Señor. Cuando estábamos hablando de multitud, miren, ahí en la Biblia dice que eran 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, eran cantidad de gente. Yo me imagino y me pongo a pensar, ¿cuánto le costaría llegar? Porque dijo que se vino por detrás y se había arrastrado para que no la vieran. ¿Cuánto le costaría llegar? Pero llegó y tocó al Señor. Ahora, miren lo que dice Marcos 5, 30, 31. Bueno, en el 5:29, terminando el anterior, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, Marcos 5, 30, 31, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Aquí hay dos formas de tocar a Dios. Una, como las multitudes lo aprietan, pero no tienen fe. Solo donde va Vicente, ahí va la gente y se metieron porque algo, a ver si cachaban algo, sin saber ni nada. O el toque, como el de esta mujer. Ha salido poder de mí. Alguien me tocó diferente. No me estaba apretando, solo me tocó con fe. Ahora, ¿tenía cuidado Dios de esta mujer? Sí. Él sabía que ese día esta mujer iba a llegar. Y Dios tiene cuidado de esta mujer. Tiene cuidado de ti también. Es un Dios personal. Cuando oigas hablar de Jesús, no lo sigas como una religión. No creas solo para no irte al infierno, porque muchos creen, pues, yo no me quiero ir a freír al infierno, mejor creo. Interesado, no. Es parte, pero no es eso. Cree en Jesús y acércate a Él, porque Él te ama, Él es un Padre. Y tú debes responder al amor de Dios de esa manera. Miren, no seamos irreverentes. Entendamos quién es Él. Yo por eso cuando miro, hay gente que viene tarde por algún motivo. Yo no quiero condenarlo. Pero cuando venimos tarde porque no nos interesa, solo porque vamos, llegamos nada más. No me gusta la alabanza y eso lo voy a llevar a la boda, cualquier motivo. No está bien. No está bien. El Señor honra nuestra palabra. Y si nosotros decimos a tal hora vamos a hacer algo para Él, Él siempre está aquí, por decirlo. Pero Él honra estando presente a la hora que nosotros decimos. Y algo que le honra a Él es que nosotros respetemos su palabra. Mire, acerquémonos, pero diferente, no lo apretemos, no vengamos por religión, no sigamos a Dios por religión. Es cierto, un día va a haber una condenación y el infierno se van a ir todos los que no creyeron. Pero no estemos pensando eso es parte de lo que va a pasar. Pensemos en tocar el corazón del Señor. Te aseguro que esta mujer tocó el corazón de Jesús. Te aseguro, porque mira lo que dice Marcos 5, 32, 34. Leámoslo. Marcos 5, 32, 34 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién se dignó en amarlo de una manera diferente? ¿Quién se dignó de buscarlo de una manera diferente? ¿Quién hizo esto? Dijo el Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y él le dijo,
¿Qué palabra dice ahí? Hija. Qué lindo que Dios te llame hijo, que Dios te llame hija. ¿No te conmueve eso? Quizás hemos perdido mucho tiempo de no orar, de no respetarle, de no honrarle. Miren, qué amor el del Señor. La ha de haber tocado de una manera no solo por la sanidad, su corazón, hija. Y Dios te dice igual, tú le importas, tú eres su hija, tú eres su hijo. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. Ese es el amor y el cuidado de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Él no te ve de una manera indiferente. Él te ve con amor. Él murió por eso en la cruz del Calvario. Dice que por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y fue llevado al sufrimiento, y por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Dice que por el gozo puesto, Él sufrió la cruz. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, es como incompatible. ¿Cómo se va a gozar Dios, Jesús, al estar muriendo en la cruz? ¿Por qué? Porque vio como esta mujer, que por haberlo tocado con fe, ella fue sana de su azote. 12 años, gastado todo lo que tenía, rechazada por la comunidad, no aceptada por nadie ni por familiares. Si tenía hijos menos lo podían acercar. Y Él le da la salvación, la sanidad y la paz por el gozo puesto, porque Él te vio sano como esta mujer. Te dijo hija, te dijo hijo cuando estaba muriendo en la cruz. Él vio que tus pecados estaban siendo perdonados. Él vio que tú estabas siendo sanado, sanada. Él te vio que estabas siendo libre para tener vida eterna. Ese fue el gozo de Él. Sufrió la cruz por eso, por ti, por mí, por todo. El mundo lo rechaza, lo rechazaron siempre, porque el mundo ama más el pecado que a Dios. Y por no dejar la maldad y el pecado lo han rechazado siempre. Pero nosotros no, mis hermanos. Nos hemos acercado a la fuente de vida. Nos hemos acercado al verdadero. Por eso es que cambiemos, pidámosle. Si no lo entendemos, arrodillémonos y toquemos el corazón del Señor, pero que nos podamos quebrar verdaderamente, pero para bien, no para mal. No tener el corazón quebrado por todas las heridas que nos han hecho, nos ha pasado, sino que quebrado por haberme arrepentido delante de Él. Y ese amor cubre multitud de pecados. Hay otra historia que me gusta mucho, casi no se habla de ella, pero es bueno que hablemos nosotros también hoy. Es aquel ladrón en la cruz. Habían 2 ladrones que fueron crucificados con Cristo. Según la tradición dice que el bueno estaba a la derecha y el malo a la izquierda, pero esa es la tradición. Cómo estaban, no dice la Biblia. Pero sí narra una actitud de ellos. Una actitud incorrecta y adversa, y la otra una actitud en fe de arrepentimiento. Vamos a leer Lucas 23:39. Dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso le decía uno. El otro, con una actitud correcta, Lucas 23:40-41 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y miren la respuesta del Señor. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tenía este ladrón alguna esperanza? Miren, es interesante el cuadro. El otro no entendió y en su humanidad aparentemente tenía razón, porque miraba a Jesús crucificado. Según la Biblia y los que entienden, su rostro estaba desfigurado, su cuerpo hecho pedazos, como dice Isaías, que fue partido totalmente. Era irreconocible, era, por decir así, una masa humana de todo lo que había sufrido y escarnecido y odiado sin haber hecho nada. Y entonces este ladrón que estaba injuriándole, le decía, bueno, está bien, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. O sea, diciendo, ¿qué va a hacer este ahí? ¿Qué va a hacer? No entendiendo. El otro dice algo interesante. Nosotros estamos padeciendo por lo que hicimos y nos lo merecemos. Este ningún mal hizo. ¿Por qué? Porque había estado observando todo lo que aconteció desde que fueron llevados y crucificados. Y hubo un momento que Jesús clamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras han de haber atravesado el corazón de este hombre. Y habréis preguntado, ¿quién es este? Que aún como está, clama a Dios para que nos perdone. Miren, la actitud de Jesús de reverencia al Padre, aún muriendo, sufriendo por todos nosotros, tocó el corazón de este hombre. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué lindas palabras. Que nosotros podamos decir, Señor, acuérdate de mí el día que vengas. Quiero oír esas palabras, hijo, hija. Y dice la palabra del Señor que después de esto se cumplió todo. Él dijo, consumado es, todo quedó hecho. Todo, la muerte fue vencida por su muerte. Él fue, dice, a los infiernos, tomó las llaves del Hades y de la muerte, se las quitó al diablo, le despojó de toda autoridad, clavó en la cruz el acta de los decretos, derrotó y destruyó a las potestades y principados en la cruz, y después derrotó a la muerte completamente cuando resucitó de la muerte espiritual. Él tuvo dos resurrecciones, una resurrección del cuerpo, pero no como la de Lázaro, una resurrección de un cuerpo glorificado, como lo vamos a tener nosotros a la venida de Él, que nunca más va a sufrir ni ver muerte, un cuerpo glorificado. Y luego también Él fue resucitado de la muerte espiritual, que es la segunda muerte, que todos los que sean condenados tendrán ese veredicto de la segunda muerte y nunca jamás saldrán de ahí. Él fue el primero en salir de la muerte espiritual, porque Él era el Hijo de Dios, Él era justo y no podía retenerlo el abismo, los infiernos, no podía ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque era justo, era el Hijo de Dios y Dios lo resucitó. Y como Él resucitó de los muertos, después, cada uno de nosotros que ha creído, dice el apóstol Pablo, hemos pasado de muerte a vida. Nacemos de nuevo porque resucitamos espiritualmente a una nueva naturaleza.
Por eso es que cambiamos. Por eso es que podemos ser algo porque somos transformados. Por eso es que somos hechos hijos de Dios. Por el gozo puesto, Él vio cómo tú ibas a recibirlo y nacer de nuevo. Por eso, mis hermanos, debemos de apartarnos del pecado. El pecado asedia y no quiere que tú te pierdas el Señor. Dios no quiere que tú padezcas más. Él ya lo hizo todo en la cruz. Solo tenemos que creerle y acercarnos a Él con un toque diferente. No la apretes como todos los demás. Sé con Él un hijo y tenlo a Él como un Dios personal. Él no nos trata como multitudes, nos trata como individuos. Y tú le importas a Dios. Llevémonos esto hoy y recordemos, ¿verdad?, que Él siempre va a estar ahí. Y un último versículo para que lo meditemos bastante, porque este facilito recordarlo. Salmo 121:5. Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador. Imagina, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Yo voy a apostar todo lo que tengo. Si tú te puedes deshacer de tu sombra, te lo regalo. Todo lo que puedas tener, te lo puedo regalar si tú te deshaces de tu sombra. ¿Quién se puede deshacer de la sombra? Nadie. Nadie puede. Entonces, Él, como esa sombra que no se separa de ti, así es Él. Dice, yo soy, dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea, jamás te podrás deshacer de tu sombra, pero tampoco de la sombra de Jesús, del Señor. Así como cuando veas la sombra, recordate, ahí está el Señor. Porque Él lo dice, Él es tu sombra a tu mano derecha. Siempre que veas tu sombra, acordate que el Señor está contigo. Por eso dice, yo soy tu guardador. Si la sombra no se puede deshacer, la presencia de Él tampoco. Entonces, que Él te guarde, esto siempre, siempre te va a guardar. Y eso te lleva a lo primero. Él cuida de ti. Tú le importas. Lo único que te puedo decir yo es, tócalo de una manera diferente. Hónralo, bendícelo. No lo veas como una religión, como que tú puedes hacer lo que te da la gana, puedes andar pecando, puedes andar mintiendo, puedes hacer todo lo que... No. Si somos hijos de Dios, por amor a Él, cambiemos. Por amor a Él. ¿Sabe qué crucificó a Cristo? Tu pecado y el mío. Tú lo clavaste en la cruz. Si Él viniera, tú y yo lo volveríamos a clavar. Así es. Esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque lo seguimos clavando cuando pecamos. Pero qué lindo es entender que ya no tenemos que hacer eso porque Él nos liberó. Ya nos podemos apartar del mal porque Él nos liberó y caer de rodillas porque Él cuida de nosotros. ¿Y sabes qué? Tú le importas. Y vamos a sellar esto en esta mañana. Le vas a decir a la persona que está al lado, tú le importas a Dios. Díselo, tú le importas a Dios. Amén. Vamos a orar. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, como hemos visto, y quieres que oremos por ti hoy, pasa aquí adelante, vamos a imponer manos. Dios se manifiesta también a través de la imposición de manos, trayendo bendición, y vamos a orar por tu necesidad. Ahora, si tú verdaderamente quieres quedarte sentado, puedes hacerlo también de ahí. Pero si quieres pasar, vamos a orar aquí adelante. Oremos en este momento.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque te importamos y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Hoy queremos bendecirte y queremos honrarte. Señor, recibe tú la gloria por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias, Señor, por ser nuestra sombra a nuestra mano derecha. Padre, te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando. Sigamos orando. Puedes acercarte. Es un tiempo de gratitud.